a tratar de ser muy concreta en relación al tema que nos ocupa. El doctor Kimura, gracias a Dios, nos hizo una introducción al tema de hepatocarcinoma y básicamente recalcar como introducción que es un tumor que ha incrementado su incidencia, que el principal grupo de riesgo que presenta el hepatocarcinoma son los individuos que tienen cirrosis hepática de cualquier etiología. La vigilancia debe realizarse con ultrasonido abdominal y es fundamental hacer un diagnóstico temprano para poder aspirar a ofrecer un tratamiento con intención curativa. Desde hace ya algunos años, si no es que décadas, se ha documentado este incremento en la incidencia de este tipo de tumores y en esta serie que fue publicada en el Journal of Clinical Oncology se encontró que en los últimos 25 años se ha triplicado la incidencia de hepatocarcinoma. No solo ha incrementado su incidencia, a diferencia de otros cánceres que han tendido a disminuir, el hepatocarcinoma ha sido el que mayor incremento porcentual anual ha presentado en las últimas décadas. Pero algo muy importante que me gusta recalcar en todos los foros es que debemos poner atención a quién está presentando este incremento en la incidencia. Si ustedes ven aquí un estudio realizado por el CERA, que es un experto en estudios epidemiológicos, él encuentra en Estados Unidos que cuando hace un análisis de los diferentes grupos étnicos, el hispano es el que ha mostrado un mayor incremento en desarrollo de hepatocarcinoma. En México no tenemos mucha información, pero un análisis hecho por Nahum Méndez en el lustro de 2000 a 2005 documentó un incremento de 14% en los certificados de defunción en donde se mencionaba carcinoma hepatocelular. Si sabemos que el principal factor de riesgo es la cirrosis, ¿qué pasa en México? Bueno, sabemos que las principales causas de cirrosis en México, cerca del 75-80%, son debidas a hepatitis C y alcohol. Pero quiero poner la atención en la tercera causa de cirrosis en México, que está catalogada como criptogénica. Criptogénica se pensaba que podía ser secundaria a una hepatitis autoinmune que le llamábamos quemada, donde ya no había autoanticuerpos, o más claramente secundaria a un hígado graso no alcohólico, que si relacionamos o correlacionamos con las principales causas de muerte en México, podemos ver que en las primeras 3 causas de muerte en individuos económicamente activos, esto es de los 16 a los 64 años, si vemos las primeras 3 causas, diabetes, cardiopatía isquémica, pueden ser parte de síndrome metabólico junto con enfermedades relacionadas con el hígado. Entonces, en el contexto de las principales causas de cirrosis que debemos investigar como principal riesgo de hepatocarcinoma, quisiera poner estas 4 causas en el contexto de México. Hepatitis C ha sido una de las enfermedades mejor estudiadas para seguir la historia natural de la cirrosis hepática. Sabemos que el boom de infección se dio entre 1960 y 90 cuando se identificó el virus, y sabemos que la historia de la enfermedad incluye décadas, entre 30 y 40 años, y que después de varios años de hepatitis crónica esto da lugar a cirrosis hepática compensada, y la cirrosis hepática compensada en ausencia de tratamiento puede desarrollar las diversas complicaciones de cirrosis que conocemos, incluyendo el carcinoma hepatocelular. Además, con el avance en los métodos terapéuticos que tenemos para los pacientes cirróticos, en donde hacemos ligadura de varices, damos diuréticos para control de ascitis y antibióticos y medicamentos antiencefalopatía, nuestros pacientes están viviendo cada vez más y les estamos dando tiempo que presenten carcinoma hepatocelular. ¿Qué pasa con el virus de hepatitis B? El virus de hepatitis B, si bien fue un problema en países asiáticos,
En este momento, en México no se considera un problema de salud pública. Siempre ha sido México un país de baja prevalencia y esto, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, una prevalencia de antígeno de superficie menor al 2%, pero además a partir de 1998 todos nuestros niños han sido vacunados con la vacuna pentavalente que incluye la vacuna contra hepatitis B. Estos niños que nacieron en 1998 están entrando a su vida sexual, que sería el principal factor de riesgo para transmisión de la enfermedad, y tendríamos que ver una disminución mayor en esta enfermedad. Tercer lugar, bueno, pues desde hace también alguna década se empezó a correlacionar la frecuencia de obesidad, hipertrigliceridemia y diabetes tipo 2 en individuos que presentaban carcinoma hepatocelular en cirrosis llamada criptogénica, y se encontró que tenían una mayor prevalencia de estas enfermedades. Tomemos en cuenta que son parte del síndrome metabólico y se considera que esas cirrosis criptogénicas han sido secundarias a hígado graso no alcohólico. ¿Y qué pasa en México? Bueno, pues sabemos que tenemos una alta frecuencia de enfermedades asociadas al síndrome metabólico y una gran frecuencia de obesidad. Como pueden ver en la gráfica superior izquierda, es la frecuencia de hipertensión arterial en los adultos, es de 25 a 27%. En la gráfica superior de la derecha es la frecuencia de… Perdón, la izquierda es diabetes, la derecha es hipertensión arterial, más del 30%, y en la inferior izquierda, perdón, es que no encuentro el señalador, la frecuencia de obesidad o sobrepeso que alcanza en algunos casos hasta el 70% en la población. Entonces, no es raro pensar que nuestros pacientes estén presentando cirrosis secundaria a hígado graso no alcohólico. Y si ven el comparativo en la gráfica inferior derecha, pueden ver que en la Encuesta Nacional en Salud del 2000 era una cifra menor de obesidad, en el 2006 se ha incrementado y en el 2012 ya alcanza cerca del 70%. Entonces, sabemos cuál es el grupo de riesgo, es el paciente cirrótico, pero ¿cuál? ¿Todos? Realmente tenemos que pensar que un paciente con cirrosis al que le vamos a hacer vigilancia es porque le podemos ofrecer algo, y ese es el paciente cirrótico en estadio A o B de Child. Un paciente con cirrosis en estadio C o terminal amerita que se le haga vigilancia únicamente si se encuentra listado o contemplado para trasplante, lo cual aceleraría su trasplante. Pero no vale la pena hacer un estudio, una vigilancia en un paciente con un estadio C de Child si no vamos a poder ofrecer nada. Además, sabemos que el virus de hepatitis B es un virus DNA que se integra al genoma y que puede presentar cáncer incluso en ausencia de cirrosis, por eso también es una justificación para realizar vigilancia. Y los pacientes con hepatitis C y fibrosis avanzada, F3, también se ha documentado que tienen un incremento en el riesgo para desarrollar hepatocarcinoma. Bueno, ya hablaron de la clasificación de Child, nada más recalcar que un individuo puede andar circulando varias décadas con hepatitis crónica y con cirrosis compensada y no estar enterado de eso. Por eso es bien importante conocer los factores de riesgo para poder identificar al individuo que tenemos que hacerle una prueba de hepatitis C o una prueba de hepatitis B o un ultrasonido para investigar si hay hígado graso. Sabemos que son varias las complicaciones en el paciente cirrótico y que es importante hacer escrutinio y tratar acorde cualquiera de las complicaciones. Como mencioné, están viviendo más los pacientes y eso les está dando oportunidad de desarrollar carcinoma hepatocelular. Me dicen que ya les han detallado el estadio de Child, lo voy a omitir. Y entonces, ¿a quién vamos a hacer vigilancia? ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Pues 90% de los carcinomas hepatocelulares surgen en cirrosis. Identificar cuál es el individuo que puede tener cirrosis hepática y hacer la prueba correspondiente. ¿Qué frecuencia debe hacerse el ultrasonido? Semestral.
Se considera, de acuerdo al tiempo de doblaje del tumor, que 6 meses es una frecuencia apropiada, no más porque podemos omitir tumores pequeños y diagnosticarlos en una etapa en donde ya no podemos ofrecer nada, no menos porque la frecuencia de falsos positivos por nódulos de regeneración puede incrementarnos costos, estrés en el paciente y no necesariamente más diagnósticos de carcinoma hepatocelular. También, si tenemos un ultrasonido y encontramos alteraciones, pues saber qué hacer. Y hay algoritmos de diagnóstico que son muy sencillos y que deberemos seguir. Y aquí, bueno, como dijo el doctor Kimura, pues todos quisiéramos tener un ultrasonografista que nos puede identificar una pequeña lesión de 1 centímetro que si no nos dicen que ahí está, pues realmente no sabríamos nosotros identificarla. Y sí es bien importante hacer equipo con un radiólogo que tenga interés e entrenamiento en el hígado, porque ustedes me imagino que podrán imaginarse una lesión en ese ultrasonido que al momento de hacerle una tomografía, pues es un hepatocarcinoma de 1,5 centímetros, que reúne todas las características para hacer el diagnóstico. Esto ha sido una discusión que ya deja de ser una discusión con los oncólogos. Muchas veces decían que se tenía que hacer una biopsia cuando la fisiopatología del tumor explica perfectamente los hallazgos por imagen. El tumor se caracteriza por neoformación arterial, lo que hace que realce en una fase temprana, como pueden ver en la fase arterial, y no tiene vasos portales, entonces se vacía rápidamente. Aumenta la especificidad si este estudio de imagen se hace en 4 fases. Esta se las presento porque es muy característica, pero hacer un estudio dinámico de 4 fases permite hacer el diagnóstico en más del 95% de los casos. Resonancia o tomografía, esos son los estudios dinámicos recomendados. Estadificar finalmente. Bueno, también es un tumor muy particular porque no depende únicamente del tamaño y la extensión. Tenemos que considerar que ese tumor está surgiendo básicamente de un hígado enfermo. Y entonces no es únicamente saber si el tumor es 1 o son 3, si es difuso, si es pequeño, si es grande, si está fuera del hígado. También necesitamos saber qué reserva hepática tenemos para poder identificar qué podemos ofrecer y qué estadio funcional tenemos en el individuo. Un paciente con cirrosis puede estar afectado en su calidad de vida, en su desempeño diario, y podemos tener un individuo con un estadio de Child en C, a pesar de tener un tumor de 1 centímetro, al cual si no es candidato a trasplante, pues se va a morir de su cirrosis, no de su tumor. Entonces, estos 3 factores son indispensables para poder estadificar al paciente. ¿Y cuáles son los grandes grupos de tratamiento? Bueno, pues el temprano, en donde podemos ofrecer un tratamiento con intención curativa, el intermedio, en donde se ofrece un abordaje paliativo, y el terminal, donde tenemos que aprender a identificar que no vamos a poder ofrecer ningún tratamiento para ese tumor y que lo que tenemos que hacer es calidad de vida o cuidados paliativos, ¿no? Finalmente, el sistema de estadiaje de carcinoma hepatocelular más recomendado ha sido el propuesto por la Clínica de Barcelona y está aceptado tanto por la Asociación Americana y Europea de Enfermedades Hepáticas como de Oncología Médica Europea. Y lo que nos permite es definir un estadio temprano en donde las posibilidades de tratamiento son resección, trasplante o radiofrecuencia, ablación por radiofrecuencia, todas estas 3 estrategias con intención curativa. Segundo lugar, donde no podemos ofrecer un tratamiento curativo y podemos ofrecer un tratamiento paliativo que prolongue la vida y la calidad de vida, en donde se incluye ofrecer quimioembolización o terapia sistémica con sorafenib. Y finalmente, como les dije, aprender a identificar al paciente en donde vale la pena darle apoyo de cuidados terminales, porque nada de lo que le ofrezcamos va a modificar su expectativa de vida. Finalmente, bueno, pues es importante conocer los factores de riesgo para desarrollo de cirrosis, identificar este grupo de riesgo, hacer vigilancia apropiada con un ultrasonido que es perfectamente accesible a la población, optimizar nuestros recursos, no tenemos todo lo que quisiéramos, pero ofrecer lo que tenemos o derivar a donde corresponda. Y todos estos criterios están cambiando frecuentemente de acuerdo a la evidencia, por lo que
todas estas aseveraciones pueden no ser válidas en un futuro. El ejemplo más claro es hepatocarcinoma en presencia de hígado graso sin cirrosis. Muchos pacientes están presentando hepatocarcinoma sin cirrosis con esteatohepatitis no alcohólica, que posiblemente sea un grupo para empezar a hacer vigilancia en un futuro si esto se documenta. Y como ustedes pueden ver, también es un manejo multidisciplinario en donde entra el cirujano, el clínico, el radiólogo, el oncólogo y pues tenemos que aprender a hacer equipo. Muchísimas gracias.